Tutorial para el proceso de incorporación de particulares al subsistema educativo estatal para la prestación del servicio educativo de tipo básico. Unidad de escuelas incorporadas. En el Estado de México existen dos subsistemas educativos en los cuales se puede incorporar un servicio educativo de tipo básico, preescolar, primaria y secundaria. El primero es el Subsistema Educativo Estatal de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, a través de la Unidad de Escuelas Incorporadas. Y el segundo subsistema es el federalizado, de la Secretaría de Educación Pública, a través de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, SEIEM. Para descargar y conocer la convocatoria para el ciclo escolar 2025 a 2026, abrir un navegador de Internet, en donde deberá buscar Unidad de Escuelas Incorporadas EDOMEX, como se muestra en la imagen, y dar a aceptar. Al seleccionar el link Bienvenido a Escuelas Incorporadas, se abrirá la página oficial de esta unidad. Dar clic en la primera fotografía del carrusel de imágenes Proceso de Incorporación 2025-2026, la cual mostrará el link para descargarla. Entrando en este link se podrá visualizar. Los interesados en la incorporación deberán efectuar el trámite con estricto apego a las bases establecidas en esta convocatoria. Para obtener los formatos requeridos en la convocatoria, dar clic en la sección de formatos de la página principal y seleccionar el nivel educativo que desea incorporar. Para este tutorial y solo como ejemplo se visualizarán los formatos para solicitar el estudio, revisión y resolución del trámite del nivel preescolar. Previo al llenado de los formatos, se deberá definir la personalidad jurídica con la que se desea incorporar. Persona física, es decir, una sola persona, o bien, persona jurídica colectiva, es decir, en sociedad o asociación, dos o más personas. Es importante resaltar que la titularidad de los derechos de incorporación no podrá cambiarse durante el proceso, ni una vez otorgada la autorización. Instructivo de solicitud de autorización para impartir educación de tipo básico preescolar. En la posición 1. Municipio donde estará ubicado el plantel que se pretende incorporar, día, mes y año en que se ingresa la solicitud. Para el caso de persona física, se llenará la siguiente información en la posición 2. Nombre o nombres, apellido paterno y apellido materno. En la posición 3. RFC Registro Federal de Contribuyentes, con homoclave. En la posición 4. Nacionalidad. En la posición 5. Calle, número, colonia, localidad y municipio. En la posición 6. Código postal. En la posición 7. Número de teléfono a 10 dígitos. En la posición 8. Correo electrónico. En la posición 9. Colocar una X en el turno en el que se pretende incorporar. Para el caso de representante o apoderado legal, persona jurídica colectiva, que realice la solicitud, se llenará la siguiente información. En la posición 10. Nombre o nombres, apellido paterno y apellido materno. En la posición 11. RFC Registro Federal de Contribuyentes con homoclave. En la posición 12. Nacionalidad. En la posición 13. Calle, número, colonia, localidad y municipio. En la posición 14. Código postal. En la posición 15. Número de teléfono a 10 dígitos. En la posición 16. Correo electrónico. En la posición 17. Nombre completo de la jurídica colectiva tal y como aparece en el acta constitutiva, respetando las comillas. En la posición 18. Colocar el RFC Registro Federal de Contribuyentes con homoclave de la jurídica colectiva. En la posición 19. Colocar el número del acta constitutiva de la jurídica colectiva. En la posición 20. Colocar la fecha que tiene el acta constitutiva de la jurídica colectiva. En la posición 21. Fecha que fue inscrita la jurídica colectiva como se señala en el acta constitutiva. En la posición 22. Colocar una X en el turno que se pretende incorporar.
Instructivo de autorización de nombre del plantel para impartir educación de tipo básico preescolar. Es indispensable que la justificación de cada nombre propuesto sea ejecutiva y sustantiva, no colocar biografías. En la posición 1. Lugar donde estará ubicado el plantel que se pretende incorporar, día, mes y año en que se ingresa la solicitud. En la posición 2. Nombre o nombres, apellido paterno y apellido materno de la persona física o particular, representante o apoderado legal que realiza la solicitud. En la posición 3. Figura que ostenta el solicitante, peticionario, representante o apoderado legal. En la posición 4. En caso de ser jurídica colectiva, colocar el nombre completo de esta, tal como aparece en el acta constitutiva. En la posición 5. Nombre de la calle, avenida, bulevar, calzada, etc., donde se ubica el inmueble propuesto. En la posición 5.1. Número. En la posición 5.2. Colonia. En la posición 5.3. Localidad. En la posición 5.4. Municipio. En la posición 5.5. Código postal. En la posición 6. Teléfono particular a 10 dígitos de la persona física o particular, representante o apoderado legal. En la posición 7. Colocar 3 propuestas de nombre para el plantel con justificación, anotar el nombre completo del plantel, tal como se desea aparezca registrado. Evitar nombres de planteles ya existentes. No se aceptarán nombres de personas vivas y nombres relacionados con credos religiosos. Se sugiere proponer nombres de personajes ilustres, valores culturales universales, lemas, fechas o hechos científicos, nacionales o internacionales. Instructivo de plantilla de personal directivo y docente para impartir educación de tipo básico preescolar. Para acreditar la personalidad y preparación de los docentes propuestos, anexar copia simple de título profesional, cédula profesional y CURP, clave única de registro de población. Una vez que haya obtenido el acuerdo de autorización para impartir estudios de tipo básico para el ciclo escolar 2025 a 2026, la plantilla de personal directivo y docente que fue autorizada para su incorporación deberá ser presentada en el formato oficial del proceso continuo. En caso de presentar alguna modificación en la plantilla deberá acreditar el trámite correspondiente de acuerdo con la normatividad vigente. En la posición 1. Colocar el nombre completo de la persona física, o en caso de ser jurídica colectiva, anotar el nombre completo de esta tal como aparece en el acta constitutiva, que solicita. En la posición 2. Anotar el número progresivo. En la posición 3. Registrar los nombres de los docentes en el siguiente orden, nombre o nombres, apellido paterno y apellido materno. En la posición 4. Colocar la nacionalidad del docente propuesto. En la posición 5. Colocar la CURP clave única de registro de población del docente propuesto. En la posición 6. Colocar el nombre de la licenciatura del docente propuesto, la cual tendrá que ser licenciatura en educación preescolar, en psicología educativa, en educación especial, en pedagogía, en administración escolar, en ciencias de la educación o en alguna licenciatura de normal o universitaria vinculada a la educación. En caso de licenciatura diferente a la educación preescolar, deberá presentar constancia de haber tomado un curso de capacitación didáctica en educación preescolar. En la posición 7. Colocar el número de cédula profesional del docente propuesto, verificada en el Registro Nacional de Profesionistas. En la posición 8. Colocar función a desempeñar, director escolar y en caso de docente frente a grupo, grado que impartirá. Instructivo de instalaciones para impartir educación de tipo básico preescolar. Es importante que este formato se llene en su totalidad, no dejando en blanco ningún espacio y que la información sea verídica. En la posición 1. Colocar el nombre completo de la persona física, en caso de ser jurídica colectiva, se anota el nombre completo de esta tal como aparece en el acta constitutiva, que solicita. En la posición 2. Colocar, calle, avenida, bulevar, calzada, etc., número, colonia, localidad,
municipio y código postal donde se encuentra ubicado el inmueble que se pretende incorporar tal y como lo indica la licencia de uso de suelo. En referencias, colocar elementos que permitan ubicar el inmueble, iglesia, tienda, farmacia, etc. Coordenadas geográficas latitud y longitud. Se obtienen de la aplicación de Google Maps. Colocar teléfono y correo electrónico donde se puedan oír y recibir notificaciones. En la posición 3. Colocar las dimensiones en metros cuadrados como la marca la licencia de uso de suelo y o funcionamiento. Colocar con una X si cuenta o no con hasta bandera. En la posición 4. Anotar si en el mismo inmueble donde pretende incorporar, se ubica o pretende ubicar algún otro nivel, sin importar el subsistema educativo al cual está incorporado. En la posición 5. Colocar el número total de aulas con las que cuenta el inmueble donde pretende incorporar, la superficie y altura de estas, si cuentan con ventilación e iluminación natural y artificial y el total de lámparas con las que cuentan. En la posición 6. Colocar la dimensión en metros cuadrados del aula de usos múltiples, seleccionar con una X, si cuenta o no, con ventilación natural, iluminación natural o iluminación artificial. En la posición 7. Colocar si cuenta o no con biblioteca de aula. En material, colocar el número de títulos de libros y cuentos, con cuántos volúmenes cuentan y si el servicio es de préstamo o solo consulta. En la posición 8. Especificar si cuenta o no con instrumentos musicales. En la posición 9. Especificar la cantidad de inodoros, lavabos y mingitorios para alumnos y docentes, hombres y mujeres. Marcar con una X si se cuenta con ventilación natural, iluminación natural o artificial, o no. En la posición 10. Especificar con una X si se cuenta con dirección, aula de usos múltiples, bodega de material de intendencia y didáctico, o no. Especificar en metros cuadrados, cuánto miden las áreas recreativas y jardinadas, y marcar una X si cuenta con estas áreas o no. En la posición 11. Marcar con una X si cuenta con botiquín o no. En la posición 12. Anotar las instituciones de salud, servicios de ambulancias o de emergencia más cercanos al inmueble a los que se puede acudir en caso de ser necesario. A este formato se le deberán anexar los siguientes documentos. Documento que acredite la ocupación legal del inmueble. En el caso de presentar contrato de arrendamiento o comodato, el documento deberá ser expedido a favor de quien desea incorporar, ya sea persona física o jurídica colectiva. Contar con una vigencia mínima que ampare, por lo menos 3 ciclos escolares, posteriores a la incorporación y deberá estar vigente al momento de iniciar el trámite. No podrá contener cláusulas de rescisión. El objeto del contrato deberá ser para la prestación del servicio educativo de nivel básico. El domicilio del inmueble propuesto para incorporar deberá ser coincidente con toda la demás documentación presentada. Deberá estar ratificado ante notario público. No se aceptarán certificaciones. Licencia de uso de suelo. Deberá contener los siguientes datos, emitida por autoridad competente. Fecha de expedición vigente al momento de iniciar el trámite. Precisar que el inmueble es autorizado para la prestación del servicio educativo de tipo básico o bien para el nivel que desea incorporar, de acuerdo con las disposiciones de la autoridad competente. Domicilio que coincida con el propuesto para incorporar. Superficie total del predio de acuerdo con el nivel a incorporar. Licencia de funcionamiento. Deberá contener los siguientes datos, emitida por autoridad competente. Fecha de expedición vigente al momento de iniciar el trámite. Precisar que el inmueble es autorizado para la prestación del servicio educativo de tipo básico o bien para el nivel que desea incorporar, de acuerdo con las disposiciones de la autoridad competente. Domicilio que coincida con el propuesto para incorporar. Constancia de protección civil. Deberá contener los siguientes datos, emitida por autoridad competente, podrá ser municipal o estatal. Fecha de expedición vigente al momento de iniciar el trámite. Mención de que el inmueble cuenta con las medidas de seguridad que correspondan. Domicilio que coincida con el propuesto para incorporar. Constancia de seguridad estructural.
El comprobante de línea telefónica deberá coincidir con el domicilio de las licencias. El croquis de localización, los planos arquitectónicos y estructurales, serán presentados en reducción a doble carta y deberán estar autorizados por peritos en la materia, anexando su cédula profesional. Instructivo de inventario de mobiliario y equipo para impartir educación de tipo básico preescolar. Insertar las filas que sean necesarias para el llenado del formato. En la posición 1. Municipio donde estará ubicado el plantel que se pretende incorporar, día, mes y año en que se ingresa la solicitud. En la posición 2. Colocar nombre de la calle, avenida, bulevar, calzada, etc., donde se encuentra ubicado el inmueble que se pretende incorporar, tal como dice en la licencia de uso de suelo. En la posición 3. Colocar número, lote, manzana, según sea el caso, donde se encuentra ubicado el inmueble que se pretende incorporar, tal como dice en la licencia de uso de suelo. En la posición 4. Colocar nombre de la colonia, donde se encuentra ubicado el inmueble que se pretende incorporar, tal como dice en la licencia de uso de suelo. En la posición 5. Colocar la localidad donde se encuentra ubicado el inmueble que se pretende incorporar. En la posición 6. Colocar el municipio donde se encuentra ubicado el inmueble que se pretende incorporar, tal como dice en la licencia de uso de suelo. En la posición 7. Colocar el código postal, donde se encuentra ubicado el inmueble que se pretende incorporar. En la posición 8. Agregar un número de teléfono a 10 dígitos, donde se pueda oír y recibir información. En la posición 9. Describir el bien mueble o equipo con el que se cuenta en el plantel que se pretende incorporar, por ejemplo, escritorios, sillas, bancos, pizarrones, computadoras, etc. En la posición 10. Colocar, con número, la cantidad con la que se cuenta del bien mueble o equipo. Respecto de las fotografías a color y con pie de página, se solicitan fotos reales de cada uno de los espacios especificados, no se aceptan renders ni Photoshop. En caso de incorporar más niveles se deben anexar las fotos del otro inmueble para acreditar que cuenta con los espacios suficientes. Instructivo de carta compromiso para planes y programas oficiales para impartir educación de tipo básico preescolar. En la posición 1. Municipio donde estará ubicado el plantel que se pretende incorporar, día, mes y año en que se ingresa la solicitud. En la posición 2. Nombre o nombres, apellido paterno y apellido materno de la persona física o particular que solicita. En caso de jurídica colectiva, nombre o nombres, apellido paterno y apellido materno del representante o apoderado legal. En la posición 3. Colocar la figura que representa, peticionario, en caso de persona física, representante legal o apoderado legal. En la posición 4. En caso de jurídica colectiva anotar el nombre de esta tal y como aparece en el acta constitutiva, si no es el caso, se eliminará la línea. Instructivo de carta compromiso de póliza de seguro para impartir educación de tipo básico preescolar. En la posición 1. Municipio donde estará ubicado el plantel que se pretende incorporar, día, mes y año en que se ingresa la solicitud. En la posición 2. Nombre o nombres, apellido paterno y apellido materno de la persona física o particular que solicita. En caso de jurídica colectiva, nombre o nombres, apellido paterno y apellido materno de la persona representante o apoderado legal. En la posición 3. Colocar la figura que representa, peticionario, en caso de persona física, representante legal o apoderado legal. En la posición 4. En caso de jurídica colectiva, anotar el nombre de esta tal y como aparece en el acta constitutiva, si no es el caso, se eliminará la línea. Formato universal de pago. Dar clic en la sección de pagos de la página oficial de la Unidad de Escuelas Incorporadas. Seleccionar el link que se muestra del portal de servicios al contribuyente. Una vez ingresando al portal de servicios al contribuyente, seleccionar el icono de pago de derechos. Al hacer clic en este, se redireccionará a la sección de pago de derechos.
En esta página deberá seleccionar el recuadro de educación, posteriormente se desplegará un formato en el que deberá llenar los datos solicitados. Los campos deberán de llenarse de acuerdo con la personalidad jurídica, ya sea física o jurídica colectiva. Si es persona física, llenará los campos de nombre completo, RFC y CURP. Si es persona jurídica colectiva, llenar los campos de nombre de la sociedad o asociación y RFC. No olviden colocar su régimen capital, SC, AC o según corresponda. En el campo de tipo de selección, elegir autorización. En el campo de cantidad, colocar 1. En el campo de concepto, seleccionar solicitud de estudio, revisión y resolución del trámite de autorización a instituciones particulares para impartir estudios preescolar, primaria o secundaria según sea el caso, y dar clic en agregar para que los datos previamente capturados se desplieguen en la siguiente sección. Por último, dar clic al botón de siguiente para continuar con el proceso. En esta pantalla se despliegan los datos capturados anteriormente, deberá verificar si son correctos. Para continuar, seleccionar si se requiere una factura electrónica. Al seleccionar el tipo de pago, se emitirá el formato universal de pago ya con los datos capturados. Este es el formato universal de pago con sus respectivos datos, el cual deberá ser impreso y resguardado, ya que posteriormente no se podrá obtener ninguna copia. El pago se podrá realizar en línea seleccionando la institución bancaria deseada, o bien, de manera física en los establecimientos autorizados indicados en el mismo formato. Importante, se solicita a los peticionarios entregar todos los anexos con firma autógrafa y los soportes en copia simple, todos ellos en el orden que establece la convocatoria. Le solicitamos atentamente se entregue en una carpeta con protectores de hojas, esto con la finalidad de un mejor manejo de los documentos y facilitar su revisión. Consideraciones generales: todos los formatos deberán ser llenados en computadora, de conformidad con su instructivo. Eliminar todas las letras y números rojos que sirven de guía para el llenado de todos los formatos. Registrar los datos correspondientes en cada recuadro. Si se trata de persona física, eliminar el recuadro de persona jurídica colectiva y viceversa. Esto deberá ser realizado en todos los formatos. En el caso de persona jurídica colectiva, anotar el nombre de la sociedad o asociación civil, tal y como aparece en el acta constitutiva, respetando las comillas. Al momento de ingresar la carpeta de incorporación, generar la impresión únicamente de los formatos, omita la impresión del instructivo. Se solicita que el llenado de los formatos sea en mayúsculas y minúsculas, firmando con tinta azul, de acuerdo con la figura jurídica que represente, eliminando la que no corresponda, en todos los formatos. Le recordamos que el pago que se realiza es por el estudio, revisión y resolución del trámite de incorporación, por lo que efectuarlo no garantiza la incorporación. En caso de no ser favorable su solicitud, no podrá requerir la devolución del pago, así como tampoco la documentación, toda vez que ésta forma parte del archivo de la unidad. En caso de obtener una negativa de incorporación, podrá presentar una nueva solicitud con un nuevo pago, si aún se encuentra dentro del tiempo establecido por la convocatoria. Es necesario agendar una cita para ingresar el trámite de incorporación. Para conocer más a detalle el proceso o aclarar dudas, ponemos a su disposición asesorías vía Zoom, los días martes y jueves a las 10:30 horas, las cuales se solicitarán en la página principal de la unidad de escuelas incorporadas en el apartado de convocatoria. El link es https://escuelasincorporadas.edomex.gov.mx/convocatorias, y darle clic en el icono que contiene asesorías para el proceso de incorporación 2025 a 2026. Gracias por su atención.